Bueno, vamos a meternos en un hecho policial que en su momento había causado enorme conmoción, que tiene que ver con las implicancias de policías de la Policía Federal, de efectivos de la Policía Federal, en falsos procedimientos que derivaban en robos a vecinos, en este caso de Presidencia Roque Sáenz Peña. Pero esta investigación de policías que asaltaban a personas de la termal trajo aparejado otra cuestión quizás mucho más grave, y tiene que ver con la posibilidad y la intervención de efectivos policiales, en este caso de fuerzas federales, y también de funcionarios judiciales o empleados del Poder Judicial de la provincia del Chaco en lo que tiene que ver con el tema narcotráfico. Estamos en comunicación con la doctora Zunilda Nirenperger, jueza federal de la Ciudad de Resistencia, quien está llevando adelante la investigación. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Desde Norte Grande Federal lo saludamos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno, coméntenos un poco esta derivación que tuvo este caso, que en su momento usted había hablado con el informativo de Norte Grande Federal acerca, bueno, de estos policías de la Federal que estaban involucrados en robos, pero que dio lugar a otro tipo también de causa que también está causando enorme conmoción. ¿Por qué no nos comenta un poquito? Sí, el expediente que nosotros, digamos, el que dio origen de alguna manera a estos procedimientos que estamos realizando desde el día de ayer a pedido de la Fiscalía, tuvo su origen en una investigación también que se realiza en la Fiscalía Federal de Resistencia a cargo del doctor Sabadini, y hay una intervención también de la Procunar en el mismo, que es la Procuraduría Especializada en Narcotráfico, de donde surge la posible existencia de un grupo de funcionarios públicos que está compuesto por funcionarios policiales de las distintas fuerzas de seguridad, policías también, y también de una persona que es ayudante fiscal, digamos, perteneciente al Ministerio Público de la provincia, que se dedicarían a realizar procedimientos, o por lo menos al momento en que se realizaban los procedimientos, lo hacían en forma conjunta o con las mismas personas, y los secuestros que alcanzaban, digamos que registraban menos cantidad de lo que realmente se secuestraba, y se quedaban con parte de alguna manera del material que se había interceptado en el lugar. Siempre hablando de sustancias estupefacientes, por lo menos esto dice la hipótesis delictiva. Este material, que no constaba en el acta de los allanamientos y que no se judicializaba, los utilizaban este mismo grupo, digamos, para venderlo por sí mismo, comercializarlo, y como también, por lo que dice la misma hipótesis, siempre hablando de manera provisoria, porque esto es la hipótesis que la Fiscalía presenta y que surge de las investigaciones preliminares, que justamente lo que además hacían era, de algún modo, tratar de generar procedimientos que pongan en jaque a aquellos que podrían ser la competencia en la venta de estupefacientes de este grupo, ¿no? Así que estaban presionados, y si no vendían o no querían comercializar para ellos, de alguna manera los denunciaban o les hacían algún tipo de procedimiento. Esto estaría a cargo, en principio, de quien es el ayudante fiscal, que hoy está detenido, y de algunos funcionarios policiales, ayudados con otros de más baja jerarquía. Así que esta premisa es la que llevó a que en el día de ayer se realizaran una serie de allanamientos en distintas dependencias policiales, y hoy siguieran en domicilios particulares de personas que estarían relacionadas con este tipo de maniobras. Se secuestraron algunos elementos de importancia que la Fiscalía después tratará de unir con lo que ya existe en la causa, como algunas documentales, anotaciones, dispositivos electrónicos, celulares, pero también se secuestró como algo como más notable, que es material estupefaciente en alguna de estas dependencias policiales, fuera de resguardo o en forma irregular, digamos, en lugares que no debían ni el modo en que debería resguardarse el material, como también en la oficina del ayudante fiscal,
que se encontraba dentro del edificio de tribunales de Castelli, se secuestró sobres conteniendo estupefacientes y otros expedientes, anotaciones, etcétera, que no serían, digamos, llevados adelante o que no, digamos, elementos que no corresponderían estar en el lugar en el que estaban, sino que tendrían que haberse, se le tendría que haber dado la viabilidad judicial y procesal necesaria. Así que con estos elementos se procedió a la detención del ayudante fiscal y también de un agente o un funcionario policial de la policía de la provincia del Chaco. Doctora, para poner un poco en contexto y para que entienda la gente y entendamos todos, el tema de la primera causa por supuestos robos de efectivos de la Policía Federal, ¿trajo como derivación esta nueva causa o son cuestiones por allí distintas? No, a ver, hoy que ya tenemos el expediente, los dos expedientes están en mis manos, puedo decirlo, pero seguramente va a ser materia de la Fiscalía, de cómo lo quiere encarar, pero lo cierto es que el expediente anterior de la Policía Federal es un expediente independiente que se generó a partir de una denuncia específica de un vecino de la ciudad de Resistencia que denuncia que fue perseguido, interceptado por la Policía Federal, coaccionado, que lo siguió, lo persiguió hasta su domicilio, que le sacó cosas de su domicilio, que le tuvo que entregar distintos elementos para que no sea denunciado, no sea detenido. Obviamente estos funcionarios de la Policía Federal eran de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que cuando vuelven a Roque Sáenz Peña, esto es lo que ustedes conocen, la Policía Federal dice que hubo un procedimiento donde alguien se dio la fuga y que lo perdieron en el camino. Y después las cámaras de aquí del barrio denotan de qué manera estos funcionarios lo siguieron a este señor hasta su casa de una manera muy despacio, que no significaba persecución alguna, es decir, un procedimiento totalmente distinto al que registró el personal policial y que de alguna manera ese video dio efectividad o dio, digamos, base sólida a la denuncia que hizo el vecino de Resistencia. Eso por un lado. Ahora bien, en otro expediente, y que es esto lo que aparece ahora y que el fiscal nos pide los allanamientos, de una denuncia que viene y una investigación que viene hace tiempo, se habla de un grupo de efectivos policiales, de fuerzas de seguridad, como así también de funcionarios de antinarcomenudeo, digamos, del Ministerio Público o de las fiscalías contra el narcotráfico o el microtráfico, que estarían también generando distintos procedimientos y apropiándose del material secuestrado. Entre esas personas mencionadas en este expediente, también había los efectivos de la Policía Federal, o estaban, que casualmente, o no casual, fueron detenidos en el otro procedimiento independiente que se llevó adelante. No sé si se entiende. Perfecto. Sí, doctora, perfecto, digamos que por allí la vinculación de específicamente los efectivos de la Federal también tienen nueva relación con esta nueva causa que comenzó hace muy pocas horas. Doctora, los secuestrados, estos estupefacientes secuestrados por los efectivos policiales y bueno, en concordancia, digamos, con este empleado judicial, luego eran comercializados por otras personas. En principio, esa sería la hipótesis de la Fiscalía. Perfecto. Doctora, y teniendo en cuenta que seguramente se trata de una organización importante, ¿se esperan más detenciones, más allanamientos, más secuestros para las próximas horas? Mire, nosotros hicimos los últimos allanamientos, se están realizando ahora, que son en domicilios particulares de supuestos comercializadores de estupefacientes. Hasta ahora no hay grandes resultados, pero bueno, por ahora la Fiscalía no solicitó ninguna otra medida. Recordemos que es una investigación que lleva adelante la Fiscalía y sobre la cual intervengo al solo efecto de realizar aquellas medidas que los fiscales por sí solos no pueden llevar adelante, como son allanamientos, entre otras, ¿no?, que tienen que ver con la intervención judicial del juez en nuestro sistema federal.
Así que por ahora yo solo ordené los allanamientos, la Fiscalía seguramente unirá los elementos que se secuestraron, los nuevos datos que se han obtenido a partir de estos allanamientos, con la investigación que ya venía haciendo, y bueno, veremos qué planteo se hace a partir de la semana que viene. Doctora, ¿cómo le cae a usted como jueza federal este tipo de acciones de un empleado judicial en principio y también de efectivos federales? Mire, la verdad es que hoy lo dije en un medio, ya no nos asombran estas cuestiones porque la gente de los barrios se presenta muy frecuentemente en el juzgado federal tratando de denunciar situaciones de comercios o de connivencia entre personal policial con supuestos comercializadores de estupefacientes, que por supuesto no es nuestra competencia porque hoy está dividido el fuero de narcomenudeo y en el cual nosotros muchas veces no podemos intervenir y tampoco es fácil muchas veces detectar, es decir, en este sentido es difícil con los niveles de corrupción existentes, es muy difícil poder detectar las irregularidades o poder dar con este tipo de maniobras delictivas. Pero lo que nos pasa es justamente que más allá de que ya no nos asombra, sí es una gran preocupación, porque fíjense que las organizaciones criminales crecen abruptamente, tienen todas las herramientas y más, y tienen los últimos elementos que el mundo globalizado nos aporta, y el Estado, que es quien tiene que salir a luchar contra las mismas o contrarrestarlas, tiene pocos recursos. Y si esos pocos recursos, además, se pasan del otro bando, realmente estamos muy complicados. Fíjense lo que está pasando en Rosario, por ejemplo. Este es el producto de la narcocriminalidad, del crimen organizado, que cómo va avanzando paulatinamente. Y hoy por hoy nuestro país, de haber sido en algún momento un país que era apenas consumidor y de tránsito, tiene un gran porcentaje de la población que es consumidora, y realmente el narcotráfico ha avanzado muchísimo hasta en los pueblos más pequeños. Y esto se puede dar, sin lugar a dudas, a consecuencia de la corrupción existente. Obviamente, entre otras variantes, ¿no? Pero sin lugar a duda, uno de los factores más determinantes es la corrupción de los funcionarios públicos o de los funcionarios encargados de prevenir y de reprimir, que realmente terminan del otro lado de la ruta, ¿no? Que en vez de estar en contra, se unen a este tipo de actividades. Bueno, siempre digo que no es solo la policía, también hay parte, o ahora estamos viendo si esto realmente se termina aprobando, porque hoy es una cuestión provisoria y una denuncia y una investigación en curso, pero si se puede probar, hoy estaríamos hablando de parte del Ministerio Público. Existen en el país muchos jueces que han sido sacados también por esto, fiscales denunciados y tantos otros funcionarios públicos que tenemos a nuestro cargo la gran responsabilidad en este nivel de luchar para la prevención y la represión del delito, y realmente no estamos aportando, por lo tanto es altamente preocupante, ¿no? Exactamente, doctora. Bueno, no nos cabe la menor duda que usted va a llegar hasta las últimas consecuencias en este y todos los casos, obviamente, que llegan allí al juzgado federal. Le agradecemos mucho esta comunicación, doctora, y bueno, vamos a estar en permanente contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Igualmente, doctora, muchas gracias. Bueno, la doctora Zunilda Nierenperger, jueza federal de Resistencia, hablando de este caso que hoy fue primicia del informativo federal a las 12 con Guillermo Arrieta y Florencia Romero, un hecho gravísimo, es gravísimo porque involucra a efectivos de fuerzas federales, involucra a un alto empleado del Poder Judicial, que ya está detenido, fue la primera persona detenida en el día de hoy por orden de la Justicia Federal. Pero aparte, lo que dejó como conclusión la doctora Nierenperger al final de esta entrevista es también de un hecho preocupante, o son situaciones muy preocupantes, porque aparte de los pocos recursos con que cuenta la Justicia Federal, si además aquellas personas encargadas de velar por los ciudadanos, de llevar adelante los operativos de seguridad, de brindar seguridad nada más y nada menos, se cruzan al bando contrario
o al bando de la delincuencia, realmente estamos en una situación muy, pero muy compleja. Esperemos que esto se pueda revertir, esperemos que obviamente se llegue hasta las últimas consecuencias, que así va a ser, porque la jueza Nirenberger siempre lo hace, pero es un hecho realmente muy, pero muy grave. Exactamente, y agradecemos a la jueza Sonilda Nirenberger por este contacto, por el contacto que tiene permanentemente con los medios de comunicación a la hora de informar estas cuestiones que son totalmente repudiables, ¿no? Exactamente, pero aparte de que la doctora Nirenberger siempre está a disposición de los medios y cuenta lo que se puede contar, obviamente, en una situación judicial y en un expediente judicial. También la doctora Nirenberger siempre expresa con sinceridad lo que está pasando. Y esa sinceridad, la doctora Nirenberger, también hace que se llegue hasta las últimas consecuencias y que la gente pueda tomar de alguna manera conciencia y contacto con la realidad. Entonces, lo último que dijo la doctora Nirenberger es una realidad que más que ella, que está como jueza federal, que ha intervenido en innumerables casos de enorme repercusión provincial, regional, nacional e internacional, así que imagínense que habla con conocimiento de causa. Así que la buena predisposición de la jueza y la sinceridad de la jueza, eso es lo que agradecemos también, y particularmente en estos casos que llama poderosamente la atención y que reiteramos desde una complejidad importante.